Hoy es martes y bueno, los últimos días de la semana pasada, durante el fin de semana, tuvimos dos noticias relacionadas con presos políticos en Venezuela. La primera fue una noticia positiva, porque liberaron a un preso ítalo-venezolano, Alfredo Chavo. Fue puesto en libertad después de gestiones, obviamente, de Italia, de gestiones internacionales. El empresario fue liberado. Después de tenía 5 años preso en el helicoide. 5 años. Otra noticia sí fue demasiado triste, muy triste, y se suma ya a las decenas de muertos en las cárceles bajo custodia del régimen de Nicolás Maduro. La muerte del joven venezolano preso después del 28 de julio, Lindomar Amaro. Se suicidó, hubo 2 intentos de suicidio, el de él se concretó y el de un compañero de celda, pues gracias a Dios fue atendido a tiempo. Una vez que sane, seguramente lo regresan a la prisión, a esa prisión injusta que se le ha dado a quienes no quisieron aceptar los resultados dados por el régimen de Nicolás Maduro. Pero hay una tercera noticia relacionada con presos en Venezuela, con un preso en particular. Eso no ha salido públicamente y yo se las voy a dar el día de hoy aquí en Agárrate. La noticia sobre presos que nadie ha dado aún y que está relacionada con el escándalo que encabezó la detención de Tarek El Aissami. Vamos a hablar de Samar López, socio de Tarek El Aissami. Como dicen coloquialmente en el argot, ahí lo tienen ustedes en pantalla, en el argot de cárceles en Venezuela, el causa de Tarek El Aissami, ese que tienen ustedes ahí en pantalla. Y vamos a hablar de los hermanos de Gracia, que eran los dueños de Banca Amiga y dueños de un montón de restaurantes, por cierto, aquí en Estados Unidos. Los hermanos de Gracia detenidos también en el caso, ahí los tienen ustedes a los 4. En el caso, hay uno que no está detenido, que está aquí en Estados Unidos, que nunca fue detenido. En el caso de Tarek El Aissami y de Samar López. Ellos están íntimamente relacionados con Samar López. ¿Y cómo se encontraron económicamente estos dos grupos? Bueno, a través de Banca Amiga. Banca Amiga se fundó en Venezuela en el año 2007 como un banco de desarrollo. Luego, en el año 2010, se transformó en un banco microfinanciero para cumplir con la ley de instituciones del sector bancario venezolano. Después, en el año 2017, se convirtió en un banco universal de la mano precisamente de los hermanos de Gracia. Pero el cerebro de la estructura siempre fue Samar López. Los hermanos Daniel José, Levin Salvatore y Carmelo de Gracia, cuyo segundo apellido es Suárez, eran los presuntos accionistas de Banca Amiga. Los detuvieron el 19 de abril del año 2024, ya se cumplió un año, bajo acusaciones de corrupción relacionadas con el escándalo de PDVSA y las criptomonedas, en el que el personaje principal fue, y no sabemos dónde está, Tarek El Aissami y su principal socio, Samar López. ¿Cuál es la novedad? Bueno, la novedad es que el menor de los hermanos de Gracia, Levin Salvatore, ha sido puesto, ahí lo tienen ustedes en pantalla, ha sido puesto en libertad. Libertad condicional. Está en su casita. Ahí lo tienen ustedes frente a Bocas Grill, que es uno de los restaurantes que tienen aquí en Estados Unidos, aquí en Miami. Está en su casita con un grillete electrónico y que vigilado las 24 horas del día, pero disfrutando de todos los placeres que da la vida, de todos, de todos. Y eso se lo permiten, por supuesto, los agentes del SEBIN que lo están custodiando, pero que reciben semanalmente un buen pago para dejarlo hacer lo que él quiera. ¿Cuánto habrá costado el envío de este personaje a su casita, de la celda
a su casita. ¿Y quién daría la orden en el alto gobierno para que autorizaran este beneficio? Yo me voy a ir más allá en las relaciones de estos sujetos. En esa estructura de la hoy fallida Banca Amiga, que Banca Amiga pasó a manos del dueño de Fospuca, que es el dueño del país, el dueño además de la voluntad de los ciudadanos que viven en lo que llaman la Gran Caracas, en Baruta, en Chacao, en El Hatillo, porque él es el que maneja a todos los alcaldes y el que maneja toda esa zona y toda la economía de la Gran Caracas, el dueño de Fospuca. Bueno, el dueño de Fospuca ahora también es el dueño de Banca Amiga. Se quedó con Banca Amiga porque se la quitaron a los hermanos de Gracia. Quiero recordarles primero que el domingo que viene es el Día de la Madre. Y las madres, las abuelas, nosotras, las que tenemos hijos, las que hemos criado, bueno, nos encantan todos los regalos, pero nada como las flores. Las flores son siempre el mejor regalo para el Día de la Madre. Y el mejor lugar aquí en Miami para comprar flores, sin duda alguna, es Patty's Flower. Busca a Patty's Flower, busca su página web, revisa sus arreglos y no dejes de comprar. Ese a mí me encanta particularmente porque soy de flores silvestres. Vete por unas flores. No vayas a comprarle a tu mamá nada para que trabaje. No le compres a tu mamá un adorno que no le hace falta. Las flores son el símbolo del amor, del agradecimiento, así que yo te recomiendo que te apures porque apenas te quedan unos días para ir a Patty's Flowers y comprar el arreglo, encargar el arreglo para tu mamá, para tu abuelita, para tu esposa. Nada como unas flores para el Día de la Madre, que es el próximo domingo. Te quedan muy poquitos días, pero ellos todavía te pueden atender y pueden recibir el encargo del Día de las Madres. Pues les decía que en esa estructura hoy fallida de Banca Amiga está Ibrahim Bellutini, quien además maneja el Compass Bank. El Compass Bank es un banco hecho a la medida por los hermanos de Gracia, está ubicado en la isla de Dominica y el objetivo del banco es, o era, fue legitimar capitales provenientes del oro y del tráfico, de todo tipo de tráfico. Dentro de esta trama existen actores que estaban detrás de las operaciones del efectivo en dólares que manejaba Banca Amiga en la sede principal. En esta investigación que estamos haciendo, aparece un sujeto llamado Carlos Fernández, un nombre muy común, quizás el nombre más común que haya en Venezuela. Imposible conseguir imágenes de este personaje en la red, pero en Bolívar todos lo conocen como el zar, además el zar del oro en Bolívar, y es protegido directamente por José David Cabello, que es el hermano de Diosdado Cabello, hoy ministro del Interior. Carlos Fernández, este personaje, este es José David Cabello. Carlos Fernández, este personaje cuya imagen no hemos conseguido en ninguna parte, pero que, repito, en Bolívar todo el mundo sabe, en el estado Bolívar todo el mundo sabe quién es Carlos Fernández. Tiene todo el control del oro que sale del estado Bolívar hacia el centro del país y de ahí para exportarlo en lingotes a donde sea necesario venderlo. Es quien maneja este negocio. Este Carlos Fernández, aquí viene el link que vamos a hacer con Banca Amiga. Este Carlos Fernández tiene un cuñado que vive en España. Se llama Jorge Luis Rodríguez Osorio. Lo tienen ustedes ahí en pantalla. Déjame la imagen ahí. Jorge Luis Rodríguez Osorio es el responsable de las operaciones internacionales de Banca Amiga en Europa. Y este personaje está siendo investigado por la Europol y por la Policía Nacional de España a través de la Brigada de Inteligencia Financiera, que es a la que le corresponde la investigación y la persecución de los hechos delictivos que están relacionados con actividades de lavado y de actividades reguladas por la normativa de prevención del blanqueo de capitales. En este contexto, jamás se había revelado la vinculación de Carlos Fernández, este personaje cuya imagen no conseguimos, que está ubicado en el estado Bolívar y que es protegido de los hermanos Cabello con Banca Amiga y toda la trama de corrupción de PDVSA Cripto. Hoy sabemos con suficientes pruebas que el cuñado de Carlos Fernández, que es este que aparece en pantalla, Jorge Luis Rodríguez Osorio, que vive en España, fue una pieza fundamental para lavar millones
de dólares en Europa. Recuerden que el lavado de dinero no es solamente de narcotráfico, también es de la venta del comercio irregular de oro, de la corrupción, eso también es lavado de dinero. Así, además, a nosotros nos lo confirmó una fuente muy cercana a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional de España. Y lo otro, yo siempre creo que un buen uniforme con una camisa que represente a una organización siempre debe estar perfectamente bordada, porque hay gente que las imprime, que imprime el logo, pero no es lo mismo impreso que bordado. Definitivamente, así que si tú quieres que el uniforme de tu empresa, el logo de tu organización, tenga la distinción que solo da un buen bordado, yo te recomiendo que te comuniques con Sorrento 23 Embroidery. Clase, calidad y personalización. 3 condiciones que verás lucir en camisa, chaquetas, gorras, delantales, y tu equipo va a lucir impecable mientras promocionas tu marca. De esta manera queda en evidencia que Carlos Fernández, el zar del oro en el estado Bolívar, controla incluso política y financieramente todo lo que pasa en ese estado. Tanto es así que fue él quien puso a la actual gobernadora, vamos a ponerla en pantalla, que además es un personaje bien particular, Yulisbé García, le dicen la tata, y por esa boca lo que sale es basura todo el tiempo. Ahí la tienen ustedes acompañada de Nicolás Maduro. Está ahí puesta por este sujeto llamado Carlos Fernández, el que les digo que controla el oro, el negocio del oro en Ciudad Bolívar. ¿Quién más está involucrado en esta trama? La ex magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Marjorie Calderón. Ahí la tienen ustedes en pantalla. Algunos quizás no toman la pastilla de Fidini y no se acuerdan quién es esta. Es la misma del caso de Puente Llaguno, la misma que acusó sin pruebas a todos los que supuestamente participaron en el golpe del año 2002, que están todavía presos, policías y todo que todavía están presos. Y es de la línea de Michael Moreno. Hoy, ¿qué hace esta señora hoy? Que nadie se acuerda de ella, nadie sabe dónde está. Es la asesora jurídica de todo este entramado de quitar y poner gobernadores en el estado Bolívar, y todo con el negocio del oro como sándwich. Es el abogado de la mafia del oro, esta que tienen ustedes en pantalla. Fue la primera, por cierto, que fue denunciada en la Corte Penal Internacional junto con Hugo Chávez. Estamos sobre otra investigación importante sobre el Compass Bank, que es el mismo caso de Banca Amiga. Así que ya saben, no todo lo que brilla es oro, en el sentido de que esta persecución, esta presunta persecución contra la corrupción del régimen de Nicolás Maduro termina siendo tan falsa que hay uno de los socios, el Lenín de Gracia, uno de los socios de Samar López y de Tarek El Aissami, que ya está en su casa disfrutando de su libertad. Con esto me despido hasta mañana. ¿Sabes qué hacer si resultas herido en un accidente? Primero, llama al 911. Segundo, saca tu teléfono y toma fotos de cada vehículo en la escena. Tercero, llámame a mí, abogado Jared Spinger. Me puedes conseguir aquí en hirejared.com. Recuerda, herido en un accidente, contrátame en hirejared.com o sígueme en Instagram como hirejared.